Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte controlando la realidad, así como tú te ves controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte controlando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte controlando la realidad, así como tú te ves controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte controlando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer?
¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte controlando la realidad, así como tú te ves controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte controlando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte controlando la realidad, así como tú te ves controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte controlando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte controlando la realidad, así como tú te ves controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte controlando la realidad, así como tú.
¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte controlando la realidad, así como tú te ves controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte controlando la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte controlando la realidad, así como tú te ves controlando la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte controlando la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte controlando la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte controlando la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves controlando la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte controlando la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte controlando la realidad, así como tú.